del 0,02. Inflación, vamos a entrar a ello. Vamos a ver primero unos gráficos de inflación claves. Nos cuenta Eva todo el detalle de cómo viene la jornada y nos metemos en el resto de gráficos, que les traigo unas joyitas dovish y hawkish para la jornada, y sobre todo qué están haciendo los ejecutivos de las compañías norteamericanas. ¿Están aprovechando porque ven que vienen buenos resultados para comprar acciones de sus propias empresas? Tiene fácil. Es un intra-bullish, es decir, es uno que tiene mucha información sobre qué va a hacer su compañía, ve que va a ganar más, ve que el mercado está débil y dice, ¡pum!, a comprar, que ya venderé arriba. Lo están haciendo. Lo vemos en gráficos. 8 y 9 de la mañana. CPI, en americano. IPC, diciembre. El dato positivo, el mejor, el que ayudó al mercado, este menos 0,1. Este menos 0,1 que se esperaba, veníamos de un más 0,1, es el que nos indica que ahora sí empieza a disminuir la inflación. ¿Cuál es la tendencia si fuéramos menos 0,1 de caída intermensual al entorno del 4% en verano? Problema. Hay una perspectiva que ven los analistas a partir de marzo-abril, donde la inflación en Estados Unidos frena la caída, por lo que hay que caer todo lo que se pueda en el momento actual. Tenemos el movimiento sin la core, la que no tiene energía ni alimentos, con una subida del 0,3%. Eso significa que, al igual que en Europa, la inflación que viene con energía y alimentos por la caída de los precios del gas natural, del petróleo, bueno, los alimentos lo van a ver luego. Bueno, dejémoslo ahí. Empieza a perder la fuerza frente al resto de la economía, que eleva precios vía segunda ronda, sobre todo salarial, y lo que hace es que el resto de la economía, ahora es el momento, la inflación core, la inflación sin alimentos y sin energía, que empieza a ganar cuerpo. Anualizado el CPI se nos queda en el 6,5%, venía del 7,1%, más que triplica el objetivo máximo que tiene de la Fed, de tal manera que Jerome Powell tiene, bueno, pues sí, vale, qué bonito, empieza a hacer efecto, pero ¿cuánto más daño hay que hacer a la economía para que el dato de la inflación llegue al 2%? Fíjense lo que sucede también en el anualizado sin la subyacente, sin alimentos y sin energía, 5,7 por debajo, eso sí, de la inflación normal. En Europa empieza a pasar lo contrario, la subyacente quiere ya ponerse por encima de la inflación normal, en España ya directamente lo ha hecho. Hoy tendremos además datos de inflación a las 9 de la mañana, el dato final, donde se confirmará precisamente ese movimiento de la subyacente arriba. Y luego tenemos también el movimiento de la inflación core con datos interanualizados. Fíjense este siguiente gráfico que nos marca de qué manera la tendencia desde junio ha sido, ahora sí, en datos interanuales, empezar a ver el proceso de caída en la economía. No piensen que esto es el 0, esto es el 5. De tal manera que este gráfico que ayer nos presenta el Bureau Statistics de Estados Unidos nos está un poco manipulando la fotografía. Lo que debería poner aquí es el 0, en este índice. Aquí. En esta línea tendría que estar el 0, pone el 5. Entonces, ¿cuál es la percepción del usuario norteamericano? Que la inflación ha desaparecido. ¿Por qué? Solo tienen que verla. Uy, si ya casi no hay. Como que no hay. Te queda el abismo por debajo, que te lo has quitado del gráfico. Tienen los americanos también lo suyo. El Mr. Proper que tendrán allí en el Instituto Nacional de Estadística. Porque solo la posición del gráfico ya nos marca una percepción para el usuario final que es equivocada. Y es que la inflación está desapareciendo del todo. ¿Perdón? ¿Qué del todo? Si esto es un 5%. La caída aún así sí que se ve clara. ¿Qué sucede cuando cambias la estadística y dices, me quito del 5 al 0 y dejo solo del 5 al 10? ¿Qué sucede? Que puedes achatar o puedes aplanar, ¿no?, más la gráfica. ¿Y qué es lo que sucede? Que hay mayor pendiente. Hay mayor pendiente de 10 a 5 que de 10 a 0. ¿Qué es lo que hace aquí el gobierno norteamericano? Pues lo que hacen todos. Nos quejamos mucho de que los chinos siempre están manipulando las estadísticas o haciendo retoques estéticos. Miren el gráfico ese, es una sobrada. La realidad, bueno, quitando la curva si es más aplanada o menos, lo que tenemos es que desde aquí, desde junio, hay un proceso de reducción de la inflación importante en Estados Unidos. ¿Suficiente para que haya pausa y pivote? Esa es la siguiente clave fundamental. Miren el siguiente gráfico. Este gráfico es para ponerlo en universidades. Cómo manipular tranquilamente sin que nadie te diga nada. Este gráfico nos dice cómo los precios de los bienes duraderos son los que más están cayendo. ¿Cuánto? Pues fíjense que esta parte de aquí arriba
del final del gráfico, esto es 1957. Bueno, pues esta parte de aquí, el 20% es esto, es el 18,5. Del 18,5 que estaban los bienes duraderos, ahí se ve el fenómeno deflacionario y el problema que puede tener si se pasa a la Reserva Federal al menos por debajo del cero. No se conoce en la economía norteamericana una caída mayor de la inflación en bienes duraderos como este gráfico nos indica. Una caída del 18 a estar en términos negativos, 18% de inflación en bienes duraderos, que la economía estadounidense ha perdido por el camino. ¿Qué significa? Significa que en lo que no son bienes esenciales, el ciudadano norteamericano, el consumidor norteamericano, ha frenado del todo, 100%, ha retrasado ya todas las compras de bienes duraderos que no sean esenciales en su cesta. Fíjense el movimiento, asusta. Si así hubiese caído la inflación de bienes también de primera necesidad, los precios, habríamos tenido un comportamiento en la economía norteamericana de una caída salvaje de la inflación. Lo tenemos en bienes duraderos. Esto es cierto que en 2023 va a pesar más en la cesta del IPC norteamericano. De repente se han dado cuenta que tiene que tener una mayor visibilidad. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues viendo el comportamiento, este va a ser un claro fenómeno desinflacionario en el futuro dato de IPC que vaya presentando en 2023 el gobierno norteamericano. Pero es una salvajada, eso es más del 18%, casi el 20%, 18,7% cayendo a negativo. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana la fotografía, como en diciembre, en enero, en febrero, llega la guerra, marzo, ya había un fenómeno inflacionario. Ya venía con un fenómeno inflacionario la economía norteamericana. Tiene la fiebre, sobre todo del inicio de la guerra de Ucrania y cómo le afecta económicamente, y a partir de ahí, en términos mensuales, salvo septiembre y octubre, el movimiento ha sido de estar aplanado. Incluso si cogemos este escenario, sería exactamente igual que este. Si sumamos además febrero, significa que en el conjunto del año ha pesado más enero, febrero, diciembre, enero, febrero, en los 12 meses, que septiembre, octubre, noviembre, diciembre e incluso agosto y julio. De tal manera que aquí donde la FED nos decía no va a haber subida de tipos de interés porque es puntual y pasajero, la economía se estaba sobrecalentando. Error fatal. Miren el siguiente gráfico que nos enseña también esta mañana de qué manera hay un comportamiento ya de reducción, de caída en el conjunto de la economía en todos los términos inflacionarios, en todos los términos de precios. Tenemos que irnos a 2020 para ver un momento COVID en el que los precios caen. Han caído ya, desinflando el movimiento alcista que ha tenido la inflación. ¿Dónde buscamos otros momentos? 2019 con momento también de recesión o de ralentización económica, 2017 con ralentización, 2016, 15... No es nada extraño en la serie histórica, como ven, ver términos mensuales como el que vimos ayer. Miren el siguiente gráfico que nos enseña dentro de la alimentación el cambio de hábito está provocando una mayor subida inflacionaria en la comida en casa que en la comida a domicilio. De tal manera que se ve de qué manera se intenta también ahorrar comiendo los ciudadanos norteamericanos más tiempo en casa de lo que estaban haciendo en los últimos meses, buscando más la comida fuera del hogar. Miren el siguiente gráfico que nos está mostrando la descomposición. El dato, el 6,5 famoso, alimentos, por eso les decía energía y alimentos, y decía, bueno, alimentos, está así, alimentos muy por encima, más del 10%, pues no, está reduciendo la presión que estaba haciendo sobre el consumidor. Energía también, todavía con todo lo que ha caído por encima de la inflación normal, del dato final, y todos los ítems menos energía y alimentos recogiendo terreno hacia arriba. Esto era mucho menos en los últimos meses. Está empezando a colocarse, está empezando a intentar todo lo que se pierde aquí, recogerlo en la parte de la core, de la subyacente, de la que no tiene energía y alimentos. Pero ojo, alimentación, que para nada está frenando al ritmo que se esperaba. Miren el siguiente gráfico que nos marca la tabla. Y en esta tabla, para no liarles, porque a mí me asustaría solo de verla, nos tenemos que poner donde Powell está mirando.
y donde Powell está mirando, tenemos un problema. Porque Powell dice que hay que mirar servicios sin servicios energéticos, que es este epígrafe, donde están shelter, que son las rentas, donde están los servicios de transporte y donde están los servicios médicos. ¿Y qué sucede aquí? En los servicios estos menos servicios energéticos, que el dato es de un 7%, el total, pero que tenemos una subida del 14,6%, por ejemplo, en los servicios de transporte, que tenemos una subida en rentas del 7,5% y que solo los servicios médicos están ya por debajo de la inflación, 4,1%. Este dato del 7%, que está ajustado a 12 meses, 7 de todos, la media, es el que llevará a Powell en la próxima reunión de la FED a decir que no hay todavía la percepción de que los servicios, no bienes, servicios, han cedido a la presión de la subida de los tipos de interés. Olvídense del resto de este gráfico. No sirve prácticamente para nada una vez que vemos el dato del 6,5%. Lo que Powell está mirando es ese 7%. Lo que Powell nos dijo en la última reunión es que hasta que los servicios no cedieran, el movimiento de subida de tipos no puede dejarse. Porque hay que atacar a ese 7%. Sobre todo si vemos que una de las partidas sigue estando por encima del 14%, que es esta, servicios de transporte. Por lo que, claro, cuando llega ayer el dato del 6,5%, llega ese movimiento de bajada primero, luego ese movimiento de subida, no corresponde con ninguna razón normal, sino que todo el mundo se pone nervioso cuando ve el dato, cae y a partir de ahí recupera. ¿Qué es lo que sucede cuando ya empiezan a ver los analistas? Que dicen el dato Powell, el dato que Powell va a decir aquí podemos hacer la pausa, sigue disparado. Sigue estando en el entorno del 7%. Luego es verdad que tienes datos arriba que asustaron. Datos arriba con una potencia muy fuerte. Por ejemplo, el del fuel oil. 41,5% interanual. Pero el que le preocupa a Powell es el de los servicios. Y ahí estamos fastidiados. De ahí que el inversor dijera, sí, pero es que este hombre va a volver a encontrar razones para querer seguir metiéndole golpe hacia arriba a los tipos de interés. Por lo que fotografía total de esa inflación medio pensionista. Bien porque el dato se ha cumplido, el del menos 0,1, el del 6,5%, todos los datos que esperaban los analistas bien, pero este dato de servicios se nos cuela por la puerta de atrás para darle una esperanza a Powell, a ese Powell halcón, para seguir subiendo tipos de interés, al menos en las dos próximas reuniones, aunque sea 25 y 25. Luego entraremos en el debate que ya hay en la Reserva Federal para intentar ver de qué manera se puede alinear. Ahora ya las posiciones están muy enfrentadas. Bullard por un lado y toda la parte más dovish, donde Harker ayer intentó liderar con ese movimiento de solo ya es suficiente con 25 puntos básicos. ¿Qué dijo Biden sobre todo esto? Pues hombre, ya que había pasado el Mr. Proper, ya que había pasado el algodón por el primer gráfico que hemos visto, achatando para que se viera que el descenso de la curva era mucho mayor del que se esperaba, pues tenía que salir a cantar victoria. Biden ayer. Today's inflation numbers are good news about our economy. We have more work to do, but we're on the right track. We're seeing bright spots across the country where great things are happening. Roads and bridges are being built. Factories are coming online. People back to work again. Families breathing a little bit easier. That's why I can honestly say, you've heard me say this before, and I mean it from the bottom of my heart, I've never been more optimistic about America's future than I am today. We just have to remember who in God's name we are. You've heard me say it many times. This is the United States of America. There's nothing beyond our capacity. Ahí está Biden, dando ese tono ya positivo sobre el dato de inflación. Ese puede ser el siguiente error de Biden. Ese puede ser el siguiente error de Biden. El de estar ya pensando que todo ese mal sueño ha terminado. ¿Qué ha pasado? Está muy lejos de la economía marcharse la inflación. Triplica, más que triplica el objetivo de la Reserva Federal, pero sobre todo es que no es verdad. El ciudadano sabe perfectamente que la presión inflacionaria que tiene sobre sus espaldas es mucho más salvaje que un simple 6,5%. El siguiente error de Biden puede ser meter estímulo a la economía,
elevando otra vez la inflación como sucedió en el 73, 74, en el 79, en el 82, etcétera, etcétera. La tentación del político siempre está en esto, en quedar bien. ¡Ah, qué bonito! ¡Mira qué guapo! ¡Mira qué majo! Nos ha puesto ahí, ya ha quitado la inflación, y cuando de repente vuelva el fantasma de la inflación, vuelva el dragón de la inflación, lo hará con un golpe mucho más fuerte. Puede ser el último error fatal contra la inflación que pueda cometer Biden. Ese mensaje de ayer es muy peligroso, hasta tal punto que ya lo conocía probablemente Powell, y por eso al día anterior dijo que los políticos se alejen, porque hay que tomar medidas que van a hacer daño a la población. Como han visto, el mensaje de Biden de daño tiene poco. El mensaje de alegría le faltó salir ahí a celebrarlo.